Hola hermanos, ¿qué tal? Buenos días. Me alegro de saludaros, me alegro de que sea domingo y de que podamos tener también un tiempo juntos, aunque sea desde casa, pero estamos contentos que el Señor nos está cuidando y estamos contentos que el Señor, pues como iglesia, nos está animando, nos está ayudando y nos está también levantando. Así que yo de verdad, quería simplemente deciros eso para empezar, que estoy contento, viendo qué es lo que el Señor está haciendo. Estoy contento también, pues, diferentes situaciones positivas que se están dando en la iglesia a raíz del coronavirus y le damos gracias a Dios porque aún con las cosas malas de la vida y las situaciones difíciles en esta tierra, pues Él revierte cosas y lo cambia para bien, ¿no? Me gustaría que fuéramos hoy a Hechos 2, Hechos capítulo 2, del versículo 42 al 47. Y la predicación de hoy se llama Volviendo a la simplicidad. Volviendo a la simplicidad. Como sabéis, este pasaje de Hechos 2, del 42 al 47, habla mucho sobre la vida de los primeros cristianos, que era lo que hacían, un poco como lo que hacían. Muy sucinto, muy breve, pero sí que nos dan varias ideas muy interesantes. Yo tenía ganas de hablar de este tema, ¿sabéis por qué? Porque de hace un tiempo, de hace varios años, pero especialmente de un tiempo para acá, cuando hemos estado con el tema del grupo de jóvenes, había veces, hermano, yo lo digo, que me llegaba un anuncio de un evento, y un anuncio de otro evento, y un anuncio de un campamento, y un anuncio de otro campamento, y una cosa de no sé dónde, y una cosa de no sé qué. Y yo decía, hombre, me alegro de que la iglesia en Málaga pues esté activa y esté haciendo cosas y nos invite, pero a veces veía algunos de esos eventos, algunas de esas actividades y digo, ¿esto para qué sirve? Esto no sé por qué está ahí, no sé cuál es su razón de ser. Me da a mí la sensación de que es algo que está hecho así un poco así a la ligera, sí, es una buena idea, vamos a hacerlo y ya, y no me terminaban de, no terminaba de verle la razón de ser, ¿no? A veces, yo me acuerdo que cuando tenía 21 años, así, pasé un tiempo no sé si sabéis, ¿no? A veces los cristianos, sobre todo cuando están creciendo mucho en su fe, pasan por un tiempo en donde se radicalizan un poco, ¿no? A mí también me pasó yo en ese momento era anti-retiro, anti-evento y anti-todo, porque es que estaban siempre con una cosa, con otra, y no nos dejaban enfocarnos en lo más importante, ¿no? Ahora no soy así, me gustan los retiros, me gustan los campamentos, me gustan los eventos y todas esas cosas, pero sí que es verdad que de ese tiempo aprendí que tengo que ser bastante coherente conmigo mismo al elegir aquellos retiros, aquellos campamentos, aquellos eventos, aquellas actividades a las cuales vamos a acudir y que vamos a apoyar, porque no se puede estar en todo, y no solo eso, sino que a veces hay algunas actividades que no tienen, ya os digo, no tienen sentido, no tienen ningún propósito con eso, y no solamente ya ciertas actividades fuera de la iglesia, a veces en la iglesia, espero que en nuestra congregación cada vez ocurra menos, pero a veces en las congregaciones tenemos ciertas dinámicas, ciertas costumbres, ciertas reuniones incluso, que uno ve y dice, no sé, ¿para qué sirve esto mucho, no? Ya os digo, estamos intentando filtrar todas esas cosas que más que apoyar, pues estorban. Y por eso os quería hablar de esto, ¿no? Volviendo a la simplicidad en Hechos 2, para que podamos como iglesia tener un mismo sentir de ver cuáles son las cosas importantes en las cuales nos tenemos que enfocar y de ver cuáles son los aspectos primordiales, los fundamentales para que una iglesia pueda seguir para adelante. No sé si os acordáis de algunos domingos que estuvimos hablando sobre el tema del tribunal de Cristo y de que Cristo nos va a juzgar y hablamos de aquel versículo donde habla que todo lo que presentemos, sea oro, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, porque todo será probado por el fuego, ¿no? Y estábamos hablando de que hay veces que hacemos cosas que parecen bíblicas, que tienen la apariencia de, y que da la sensación de que, esto sí que pasa, ¿no? Pero al final termina siendo heno, hojarasca y se quema, ¿no?
Entonces también tiene un doble propósito. Primero, reenfocarnos en aquello que es vital para la vida de la iglesia y que ya os digo que a esto no hay que añadirle mucho más, la verdad, porque con esto ya hay suficiente, pero también recordarnos que oye, si hacemos las cosas, que sean cosas bíblicas, y porque el Señor nos va a juzgar por eso, ¿no? Y entonces esto de hoy también es un ejemplo de aquellas cosas que son bíblicas y aquellas cosas en las que podemos invertir nuestra vida sin miedo a que sea heno, a que sea hojarasca y a que en el tribunal de Cristo pues eso sea simplemente quemado y sea un esfuerzo desperdiciado. ¿Por qué? Porque están explícitamente dichas en la palabra y es el patrón que Dios nos deja, en este caso en la iglesia primitiva, para que nosotros como congregación ahora en el siglo XXI podamos seguir y sepamos que estamos haciendo algo que agrada al Señor, ¿no? Así que tiene un doble propósito, pero me encanta esta idea, ¿no? De volver a lo simple, volver a lo importante, no ya como individuos, que también, sino como iglesia, como congregación, y ojalá como iglesia en Málaga y iglesia en España. Me gustaría que fuéramos y leyéramos el pasaje. Vemos ahí Hechos 2, del 42 al 47. Y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy interesante que este pasaje viene después del establecimiento de la iglesia en Pentecostés. Tenemos, no sé si os acordáis, seguro que sí, Hechos 2, los 120 están orando en el aposento alto, el Espíritu Santo desciende, empiezan a hablar todos en lengua y empiezan a proclamar el mensaje del Evangelio. Y empiezan a hablarle a todas las personas que estaban allí de las diferentes naciones, empiezan a hablarle en su propia lengua para que comprendieran el Evangelio. Y entonces en esa situación empieza el apóstol Pedro a predicar y hace un llamado, no a lo mejor como lo entenderíamos hoy día, de la oración de fe y todo eso, pero les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este versículo 38, ¿no? Y el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Así que estamos en este contexto, el contexto de una iglesia nueva, una iglesia vibrante, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, y que es una iglesia grande, ya os digo. Aquí eran 120 en el aposento alto y ya en el primer día ya eran 3.000 personas. Como mínimo eran 3.120, ¿no? Si lo juntamos todo. Pero muy interesante que la primera iglesia de la historia fue una mega iglesia, porque las mega iglesias son iglesias que pasan de los 1.000 miembros, ¿no? La primera iglesia de la historia fue una mega iglesia, fue una iglesia enorme, fue una iglesia grande, fue una iglesia pues bestial, ¿no? Hay algunos autores, algunos teólogos que hablan de que ya al final ya cuando la iglesia en Jerusalén pues se dispersó, cerca del año 70, con la destrucción del templo, y hubo la diáspora judía, ¿no? Esa dispersión en el año 70, pues algunos teólogos e historiadores bíblicos dicen que hubo una iglesia de hasta 50.000 personas en Jerusalén en aquel tiempo, ¿no? O sea, una iglesia enorme y grande. Podéis buscar el doctor Herschel York, os lo dejo en los apuntes aquí en el esquema de la predicación. Y vaya, una iglesia enorme para una sola ciudad, ¿no? Jerusalén era una ciudad grande en su tiempo. Tácito decía de que Jerusalén podía tener hasta 600.000 personas en el primer siglo, pero vaya, 50.000 personas, una iglesia de 50.000 personas, ya nos gustaría aquí en Málaga tener algo así, ¿no?
que es más o menos la misma población, 600.000 personas. O sea, era una iglesia enorme. Y me imagino que a nivel logístico eso habría sido bastante complicado en ciertos aspectos, ¿no? En ciertos aspectos, porque en algunos se mantenía bastante simple, ¿no? Pero fijaos que en este modelo de iglesia, una iglesia enorme, aquí se dan las cosas más importantes. Fijaos el versículo 42 y 46. Me gustaría que uniéramos el 42 y el 46, porque el versículo 42 y 46 son casi paralelos, están casi hablando de lo mismo, pero diciéndolo con diferentes palabras. Fijaos, el principio del 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿veis? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban cada día en el templo. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles eran los que enseñaban. ¿Cuál era probablemente el mejor lugar para enseñar al pueblo? A toda esa nueva iglesia, pues el templo, ¿no? Así que se reunían cada día en el templo. No podemos decir que solamente para estudiar la palabra y escuchar a los apóstoles, probablemente habría oración y habría adoración, pero era el objetivo principal. El objetivo principal era, bueno, pues entender más de Dios, conocer más de la palabra, que en ese momento ya os recuerdo que la palabra no había sido escrita físicamente, pero los apóstoles habían entendido todas las enseñanzas de Cristo y ellos eran capaces de poder enseñar de una manera apropiada, inspirados también por el Señor, para que la iglesia primitiva pues saliera adelante, ¿no? Y después todas esas enseñanzas, o por lo menos la gran mayoría de ellas, pues se escribieron en los manuscritos que tenemos hoy y que son los registros bíblicos. Pero es tan interesante que los apóstoles, lo primero que se dice aquí de la iglesia primitiva es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles, se podría traducir mejor esa palabra, en la enseñanza de los apóstoles. Le daban importancia al estudio bíblico, como lo diríamos hoy en día, ¿no? Le daban importancia a aquello que los apóstoles tenían que decir, a poner una base firme sobre la cual vivir, bueno, nosotros podríamos trasladarlo hoy a nuestro estudio bíblico, como hemos dicho, ¿no? Al estudio de la palabra, al estudio de entender, oye, cómo podemos ver a Dios revelado en la Biblia, que nos lo ha dejado para que nosotros le conozcamos, cómo podemos ver y percibir el carácter de Dios en todo aquello que está escrito aquí, ¿no? Es tan interesante que a veces en algunas congregaciones, yo creo que en esta no, y espero que en esta no, pero que en algunas congregaciones sí que puede haber ese peligro de dejar la palabra y la enseñanza en un segundo plano, ¿no? Pero si os fijáis aquí, lo primero que dice es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, había un contenido bíblico de palabra muy, muy importante. Y eso ya nos habla a nosotros de algo importante, ¿no? Si nosotros queremos ser iguales o queremos imitar el ejemplo de la iglesia en Jerusalén, en el primer siglo, la iglesia más nueva y en principio más pura que había, aunque con sus fallos, ¿no? Pero lo más puro, entonces tenemos que poner a la palabra en medio de la congregación, y como congregación yo creo que lo estamos haciendo. La palabra está en medio y es lo fundamental, ¿no? La enseñanza es clave. Incluso ahora en el confinamiento, lo que más fluye de la iglesia y lo que más cosas os mandamos son enseñanzas, ¿no? Y no porque nosotros queramos o porque nosotros le demos un valor excesivo a eso, sino porque ya veis que la Biblia pues lo pone de una manera, le da una importancia grande, ¿no? Una importancia muy grande. Y no solamente a nivel de congregación nosotros deberíamos de tener la palabra como el centro, sino también a nivel personal. Y aquí va mi pregunta, hermano, ¿cómo va nuestro estudio de la Biblia? ¿Cómo va nuestro estudio personal? ¿Estamos aprendiendo más de la palabra? ¿Estamos investigando más lo que el Señor dice para conocerle mejor? Nosotros tenemos que reconocer que el Señor ha puesto nuestro mundo, nuestra sociedad, la ha parado, lo ha puesto en pausa. ¿Por qué? Pues yo no entiendo perfectamente por qué, pero sí sé que una de las razones es para volver a Él de una manera genuina y simple, como estamos hablando, y algo sencillo, volver a la palabra. A veces tenemos que coger
como libros y un montón de cosas. A veces, no, hermano, la palabra, hay cosas que son difíciles de entender, pero hay otras que son fáciles. Las enseñanzas claves están claras. Las enseñanzas esenciales están claras, ¿no? Así que es necesario que nosotros como iglesia y como individuos, pues podamos tener la palabra en medio, darle la importancia que se merece. No solamente mentalmente decir la palabra es lo más importante, sino también en nuestro estudio personal y en nuestro tiempo que le dedicamos. Oye, vamos a dedicarle tiempo a la palabra porque los apóstoles perseveraban en enseñarla y la iglesia del primer siglo perseveraba en escucharla. Vamos al segundo punto, que era el partimiento del pan. Fijaros en el versículo 42 dice la comunión unos con otros y el partimiento del pan. Pero en el versículo 46 invierte el orden. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Independiente, pero está dando el mismo concepto, ¿no? El partimiento del pan, ya vemos que hay la institución de la Santa Cena, en la cual tenemos el pan, tenemos el vino, y se recuerda no solamente el sacrificio de Cristo, sino también se habla y se espera su próxima venida, ¿no? Y no solamente nos da, pues, la visión de una redención completa que podemos tener en Cristo, por el pago de nuestros pecados, sino también la esperanza viva de que Él va a volver y de que Él nos va a llevar a su presencia. Así que, qué increíble, ¿no? A mí me parece genial ver cómo las cosas que hacemos hoy en día están reflejadas en la palabra y estamos intentando ser lo más fieles posible a eso, ¿no? Sobre todo con la Santa Cena. Y la Santa Cena y el partimiento del pan, que aquí, digamos, es una representación de la Santa Cena en sí, pues se hacía juntos, se hacía en comunión. Dice aquí, partiendo el pan en las casas, versículo 46, juntos entre los hermanos. ¿Por qué? Porque también era un símbolo de unidad, de que la iglesia está unida, de que somos uno en Cristo, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Y seguimos al punto 3, que es un punto clave, la comunión cristiana. Versículo 42 dice, en la comunión unos con otros. Versículo 46 dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ya sabéis, ¿no? Tenemos la costumbre, la fama, los evangélicos, de que nos encanta comer, de que nos encanta eso, quedar para comer. Y esto ya desde el siglo I, desde el día siguiente de que se establece la iglesia, ya los cristianos estaban así, ¿no? Y es que tenemos que reconocer que en las comidas y en el tiempo juntos es donde ahí salen las cosas, donde podemos hablar con los demás con sencillez, y podemos revelar lo que hay en nuestro corazón, y podemos realmente, pues, ser vulnerables también, ¿no? Y es importante que tengamos en cuenta el tiempo de comunión. El tiempo de comunión es muy importante. El tiempo de comunión es muy importante. Fijaos que aquí dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí no había mucha más historia. Estaban juntos y disfrutaban la vida cristiana juntos con alegría y con sencillez de corazón. Qué interesante que esta iglesia, esta mega iglesia, como hemos dicho, del siglo I, el principal problema que tienen, bueno, voy a decirlo de otra manera, ¿no? Cuando uno ve un poco los estudios de las mega iglesias y los estudios de las iglesias pequeñas, de una iglesia de menos de 100 personas, ¿no? Una congregación de menos de 100 personas, lo que ocurre normalmente es, las mega iglesias tienen mucho crecimiento, normalmente tienen mucho crecimiento en número, me refiero, mucho crecimiento en número, mucho crecimiento, muchos recursos, muchas ideas. Pero una cosa en la que normalmente, porque siempre hay excepciones, pero normalmente fallan las mega iglesias en el tema de la comunión, en el tema del impacto personal, en el tema del uno a uno, ¿no? Del discipulado personal, y a veces se convierte más en una organización y en una cosa fría que en la calidez de la comunión íntima con los hermanos, de una manera natural, ¿no? Y eso es un problema que las mega iglesias tienen que afrontar. Pero también las congregaciones chicas, de menos de 100 personas, de 50, 60, tienen que afrontar el problema del crecimiento. Les cuesta muchísimo crecer. Y aunque tienen una comunión increíble, porque vosotros, la gran mayoría de vosotros venís de iglesias
pues así, de entre 50, 60 personas, donde hay mucha calidez, hay mucha comunión, te conoces la vida de todo el mundo, sabes dónde vive todo el mundo, has ido a sus casas varias veces, todo es de esa manera, ¿no? Todo es muy íntimo, muy personal, muy cercano. Pero el problema que puede ocurrir con este tipo de congregaciones, puede ocurrir, no digo que ocurra, siempre, el problema que puede ocurrir es que se idolatra al final la iglesia, ¿no? Y somos un grupito, y aquí no queremos crecer, y aquí no queremos que venga más gente porque va a romper nuestra intimidad, y ahora va a venir más gente a nuestro grupo, y vamos a estar incómodos, y todo eso, ¿no? Ese es un problema que las iglesias pequeñas tienen que enfrentar. Y a veces las iglesias pequeñas no crecen porque no quieren, porque es incómodo que entre gente nueva a tu círculo íntimo, porque es incómodo que tengas que darle tu intimidad a otra persona con la cual pues no conoces desde hace mucho tiempo y que es un recién convertido, ¿no? Es mucho más fácil estar entre creyentes de muchos años, y estar tranquilos y contentos y todo es feliz de la vida, pero cuando llega alguien que se convierte por primera vez, oye, pues a veces requiere más sacrificio, requiere pues ser un poco más maduro, y donde el otro es sensible, pues yo ser maduro y no ser tan sensible en ciertas cosas, ¿no? Así que las iglesias pequeñas pueden cometer ese error, ¿no? Y yo creo que nosotros debemos de evitar el idolatrar la iglesia per se, la congregación per se, como el estar demasiado enfocados en la congregación, en los hermanos. Puede ocurrir, y algunos de vosotros que estáis en la iglesia me habéis comentado que habéis vivido eso, que vuestra iglesia tuvo un momento en donde se centraron más en ellos mismos, más en el grupito, que en Dios. Y el Señor, pues, tiene que moverse ahí de alguna manera y romper eso, ¿no? Así que tenemos estos mega iglesias y iglesias pequeñitas, cada una con sus pros y con sus contras. ¿Y por qué estoy hablando de esto cuando estamos hablando de Hechos 2? ¿No? Porque nosotros estamos en un paso intermedio, ¿no? No somos una mega iglesia, no tenemos 1000 personas, pero tampoco somos ya una iglesia chica de 50 o 60. Entonces es importante que podamos, como iglesia, como congregación, ya os lo digo, tener lo bueno de las mega iglesias y lo bueno de las iglesias chicas. Y veo que la iglesia primitiva nos da la clave, de verdad, parece sencillo, pero nos da la clave. Simplemente perseverando en la doctrina de los apóstoles, donde, pues, principalmente en el templo, o sea, imaginaros ahí 3.000, 4.000, 5.000 personas unidas con un montón de recursos, un montón de ideas, de empuje, donde se podía alcanzar la ciudad de Jerusalén de una manera increíble, pero al mismo tiempo la comunión íntima con los hermanos se daba ahí, en las casas, grupos en casa. Y nosotros hemos creado los grupos de apoyo en el tiempo de la cuarentena por eso mismo, porque entendemos que es crucial que nosotros como hermanos tengamos comunión entre los unos con los otros, y podamos hablar de nuestros problemas, nuestras circunstancias y situaciones. Y os digo que los grupos de apoyo, en principio, si el Señor lo permite, han llegado para quedarse. Han llegado para quedarse, gracias a Dios que nos está dando la sabiduría para que esto siga, y gracias a los hermanos responsables de apoyo que se están comprometiendo y están trabajando para que los grupos de apoyo sigan y tengan una buena dinámica, ¿no? Pero ya os digo, los grupos de apoyo en la iglesia irán cambiando, iremos probando diferentes cosas, el Señor nos irá mostrando diferentes direcciones, pero en principio tienen que seguir, ya os digo que tenemos mucha gente en la iglesia, ya nos juntamos alrededor de 250 cada domingo, y es importante que tengamos un pequeño grupo donde podamos tener intimidad, donde podamos estar juntos, donde podamos estar unidos en ese sentido, ¿no? Así que ya os lo digo, esto no es el tiempo de anuncios, pero os lo digo, que los grupos de apoyo han llegado para quedarse, y en el consejo hay muchísima paz al respecto, y estamos convencidos de que es la guía del Señor, también con vosotros, vuestros testimonios que nos habéis dado, diciendo, mira, es que esto es una buenísima idea, ¿no? Y lo único que estamos haciendo es volver a lo simple, ¿no? Imitando a la iglesia primitiva, Pero fijaros una cosa,
No solamente hay que tener cuidado con que la comunión llegue a ser nuestro ídolo, que puede llegar a serlo, pero también tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo yo para poder bendecir a mis hermanos? ¿Cómo estoy usando yo mis dones para beneficiar a los hermanos que hay en la iglesia? ¿Cómo estoy usando yo, bueno, pues mis talentos para los hermanos, ¿no? Hay algunos de vosotros, sí que es verdad que me estaban comentando que en cada grupo o en muchos grupos siempre hay una pareja o una o dos personas que están descolgadas, ¿no? Yo os animo a que os comprometáis con un grupo de apoyo, porque ahí es donde vamos a hacer la vida de iglesia, donde se está haciendo la vida de iglesia en estos momentos, ¿no? Y me parece que nosotros como individuos, ya no solamente como iglesia que estamos poniendo a disposición este recurso, sino como individuos, cada uno de nosotros que conformamos la iglesia Renacer, tenemos que tener en cuenta que Dios nos ha dado dones, y Dios nos ha dado talentos, y Dios lo ha hecho para la edificación de su iglesia y para la evangelización del mundo. Así que, hermano, piénsalo, ¿qué estás haciendo con tus dones? Y no me digas, por favor, no, es que con el coronavirus, es que no puedo hacer nada. No, sé creativo, usa el internet, ingéniatela de cualquier manera, lo que sea, pero bendice a la iglesia, bendice a tu grupo pequeño, bendice a la gente que tienes a tu alrededor, que son creyentes, que necesitan a lo mejor de un apoyo, de aliento, de exhortación. Bendícelo. Es importante que nosotros sigamos ese patrón bíblico. Fijaros el cuarto punto, en las oraciones y en la alabanza. El versículo 42 dice al final que perseveraban en las oraciones. Y el versículo 47 al principio dice que perseveraban en alabar al Señor, ¿no? Cuando dice aquí alabar al Señor, nosotros podríamos pensar, ¿no?, en un concierto enorme, con luces, con un montón de cantantes, un grupo de música espectacular, pero realmente esa no era la realidad del siglo I. El siglo I no sabemos hasta qué punto tenían actividad musical o no. En Colosenses se habla de los cantos, los himnos, los salmos espirituales, así que seguro que algo habría, pero fijaros que el énfasis aquí no está tanto en la música, sino está en la oración. Está en la oración. Así que alabando a Dios a través de las oraciones. Y por eso tenemos nosotros reuniones de oración. Y por eso nosotros, hermanos, ayunamos. Por eso, porque sabemos que es importante, que es una disciplina bíblica crucial. Y sabemos que es parte del ejemplo que el Señor nos da de la iglesia primitiva, que debemos de orar. Debemos estar juntos, no ya orar cada uno en particular, sino aquí el énfasis que se está dando es que la iglesia conjuntamente estaba orando. Y nosotros a veces subestimamos el poder de la oración conjunta en la iglesia. Subestimamos la unidad que eso crea en nosotros. De verdad, hermano. Los cultos de oración que hemos tenido antes del coronavirus, como sabéis, ¿no?, pues sí que es verdad que los viernes somos bastantes personas. Yo creo que hemos sido en una media entre 50 y 60 personas. No, me gustaría que fueran muchísimos más, ya os lo digo. Me gustaría que toda la iglesia estuviera en el culto de oración. Pero hay veces que nos reuníamos los martes y éramos esos 10, 15, 20. Y hermanos, digo, no sabéis lo que os perdéis, de verdad. Un tiempo de oración, de alabanza al Señor, un tiempo donde estás juntos. Hay algunos de vosotros alguna vez que me ha dicho, uy, es que yo siento que la iglesia es un poco fría, que somos muchos, que no nos reunimos. Y yo decía, hermano, pues vente al culto de oración, porque ahí somos menos y ahí vas a poder experimentar un poco más la intimidad de la iglesia de una manera más real, ¿no? Pero ahora estamos en esta nueva fase con el coronavirus y yo quiero animaros a que sigáis en vuestro grupo del coronavirus, sigáis orando, tengáis las reuniones semanales. A veces a los responsables del grupo nos cuesta poner día y fecha porque todo el mundo tenemos cosas, ¿no? Pero dejad espacio en vuestra agenda. Orad juntos. Tenemos este mes entero de ayuno, pues ayunad juntos. Comprometeros a eso, es parte del modelo que el Señor ha puesto para nosotros. Y que haciendo eso,
No que sea solamente una actividad fría, pero que sea algo de alabar al Señor, de glorificar al Señor, de interceder por la ciudad de Málaga, de estar todos juntos por la iglesia clamando por un mismo propósito, que es que el Señor toque nuestra congregación, toque la iglesia en España y haga algo nuevo, ¿no? Y nos preparemos para lo que viene, que si el Señor lo permite es algo muy bueno, ¿no? Hacer espacio para la oración, hermanos, para la oración conjunta. Es muy, pero que muy importante. Y fijaros los versículos, la quinta cosa que ocurría aquí, la quinta característica de la iglesia primitiva, el versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos. Fijaos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué increíble, ¿no? Vendían sus propiedades, vendían sus bienes y después los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora fijaros, alguno de vosotros podría decir, uy, esto me está cargando la conciencia, porque yo no lo estoy haciendo y se supone que lo tengo que hacer porque es obligatorio, ¿no? El compartir económicamente con los hermanos y el poder ayudar de maneras prácticas a los hermanos. Pero quiero darte un descanso en ese sentido y también una advertencia al mismo tiempo. Y me gustaría que fuéramos a Hechos 5.4. Fijaros, Hechos 5.4, en la historia de Ananías y Zafira, que todos lo sabemos, Ananías y Zafira, que vendían una heredad, cogieron una parte del precio y después llegaron a los apóstoles. Bueno, podemos leerlo, que esto es más rápido así, ¿no? Hechos 5, del 1 al 4. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Como diciendo, ay, lo he vendido todo, pues os lo entrego todo, ¿no? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Y ahora el versículo 4, importante. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fijaros que en Hechos 2, lo que nos está diciendo en Hechos 5, es que el apóstol Pedro tenía muy claro que la heredad era de Ananías y Zafira. Ellos no tenían obligación necesariamente de vender la heredad y darlo todo a los pobres. Ellos podían decir, oye, pues damos el 50%, oye, pues damos el 10%, pues damos el 20%, oye, pues todo era bien recibido. Pero claro, el problema es que mintieron en su corazón contra el Señor probablemente para hacerse ver más importantes y que la gente los adulara y todo eso. Entonces volvemos aquí, ¿no? Que capítulo 2, que vendían sus propiedades y repartían cada uno a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, hermano, te quiero dejar tranquilo. No es una obligación. No es una obligación en el sentido de... ¿Cómo puedo expresarlo para que no se me malinterprete? Es un mandamiento, pero en este sentido era una obligación, no era una obligación en el sentido de que estaba saliendo del corazón de los creyentes. Era algo que decían, uy, veo esta necesidad. O sea, el sentido de unidad era tan grande que ellos estaban haciendo porque ellos querían. No porque había un mandamiento necesariamente que los impulsaba, aunque ya después, a lo largo del Nuevo Testamento, sí que tenemos mandatos específicos de eso. Pero justo en este momento histórico, no. Lo estaban haciendo porque ellos querían. Y yo quiero preguntaros algo. Hermanos, cuando nosotros damos a la iglesia o sacrificamos algo, si es que lo hacemos, la primera pregunta es, ¿lo hacemos? Y la segunda pregunta es, ¿por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos por una obligación de que, bueno, que es que esto hay que hacerlo sí o sí, ya está, para que Dios me deje en paz? ¿O lo estamos haciendo porque conocemos a nuestros hermanos, sabemos que tienen necesidad, queremos ayudarle, queremos apoyarle, porque está saliendo dentro de nosotros, que el amor de Dios se ha manifestado en nosotros, entonces como Dios me ama, yo amo a mi hermano? ¿Esa es la motivación? ¿O la motivación es simplemente, bueno, cumplir? ¿No?
Y yo creo que es muy importante hablar del tema de la motivación aquí, porque la motivación fue lo que llevó a Ananías y Zafira a mentir, y esa mentira les costó la vida, ¿no? Y es importante que sepamos que aunque sea un mandamiento, y ya os digo, después en el Nuevo Testamento se habla como un mandamiento el poder dar y apoyar a aquellos hermanos que están en necesidad, pero lo que está por debajo, lo fundamental, la motivación clave, no es tanto por cumplir un mandamiento, sino es porque Dios me ha amado, entonces yo amo a los demás. ¿Y cómo los puedo amar? Pues a veces la manera de amarlos es de manera práctica, es de manera económica. Ellos, hermano, no tienes para comer, pues te dejo. Hermano, no tienes para esto, pues te dejo, te ayudo. Yo creo que es muy importante que nosotros percibamos que ya en la iglesia primitiva se estaba dando, el Señor estaba obrando de una manera increíble y estaba creando esta motivación de poder sacrificar, no de lo que me sobra, sino sacrificar por otros hermanos y repartirlo adecuadamente, según la necesidad de cada uno, ¿no? No era para que los apóstoles ahora se hicieran, porque no eran apóstoles de la prosperidad, ni predicadores de la prosperidad, no era para que los apóstoles se hicieran ricos, sino era para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de los hermanos. Y hermanos, quiero retar en esto. ¿Hasta qué punto estáis sacrificando, hasta qué punto estáis dando para apoyar a otros? Y no solamente el hecho de hacerlo, sino con qué motivación vais a hacerlo, ¿no? Yo estoy contento, de verdad, estoy contento que estos días estoy escuchando de personas que, oye, que están dando a otros hermanos en necesidad, de hermanos que están dando para el fondo de ayuda social que hemos creado. Y estamos ayudando con ese fondo a otras personas, hermanos y hermanas de la iglesia, porque de verdad os lo digo, que si no hubierais ofrendado, muchos de vosotros, que este mes no hubieran tenido para comer. Así, sin más. Y yo quiero reconocer eso y estoy contento de que la iglesia se esté levantando. Pero también es verdad que hay mucho todavía por hacer. Hay mucho sacrificio que todavía se puede hacer. Hay muchos hermanos que todavía pueden dar para el beneficio de los demás, ¿no? Y que podamos estar cada vez lo más igualitarios posible en ese sentido, ¿no? Que todos podamos vivir de una manera apropiada y todos podamos estar bien, por lo menos económicamente, a un nivel suficiente. Y fijaros la última parte, que tenían, el pueblo tenía favor, la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Fijaros el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Pero fijaros que no era teniendo favor en el sentido de predicar un mensaje del evangelio diluido, sin pecado, sin infierno, y entonces ya, pues bueno, como a la gente le gusta, pues tal, ¿no? No era ese tipo de favor. No era ese tipo de favor, porque si veis a lo largo de todo el libro de Hechos, a la gente le fastidia lo que predican los cristianos. De hecho, Pedro, Juan, Pablo son perseguidos, Esteban es asesinado, hay muchísimo problema. Entonces, a mí hay una frase, un concepto que aprendí hace tiempo que me gusta mucho. El mundo amará nuestra conducta, pero odiará nuestro mensaje. Nuestro mensaje no es un mensaje que guste mucho, a veces, ¿no? De verdad que el Señor nos da esperanza, de verdad que el Señor nos da seguridad, como hablábamos la semana pasada con el Salmo 23, de verdad que el Señor nos da provisión, el Señor es bueno, el Señor nos ama y todo eso, pero claro, cuando tú presentas el Evangelio también tienes que hablar del pecado, del infierno, de la paga del pecado, de que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, y hay veces que muchas veces que a la gente no le gusta que le digas que lo que están haciendo está mal, ¿no? Y entonces pues termina siendo un problema. Pero sí que es verdad que esta iglesia en Jerusalén estaba teniendo favor con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque estaba ayudando a la gente, estaban preocupándose de la gente en la iglesia, estaban preocupándose de los pobres, estaban ayudando a la sociedad en general. De hecho, hay un montón de ejemplos de cómo la iglesia a lo largo de la historia ha impactado su sociedad. Y a veces nosotros no nos quedamos con esto. La iglesia tiene que ser un elemento que transforme la sociedad en donde viva. De manera práctica.
sin poner eso, sin idolatrar la justicia social, sin idolatrar la obra social, por supuesto. Nuestro mensaje más importante es el Evangelio, pero mientras que vamos y que predicamos y que le decimos a uno y otro que se arrepientan, mientras que hacemos todo eso, ayudemos a los demás y démosle a los demás aquellos que necesitan, si es que lo necesitan, ¿no? Historias tan importantes como, bueno, la historia de la iglesia primitiva, ayudando a los pobres y ayudando a los desvalidos, tanto que hacían ver pues a los sacerdotes y a los otros dioses como cosas feas, como los otros dioses del Imperio Romano, ¿no? Como gente insensible, sacerdotes que no se preocupaban por la gente, ¿no? Y hay registros históricos de eso. No sé, la historia que os conté hace varias semanas de Martín Lutero, donde había esta peste, esta pandemia de la peste bubónica, y entonces Martín Lutero, pues, junto a otros hermanos, se quedaban ahí ayudando a los que tenían la peste y algunos morían por eso. No sé, podría contar un montón más de ejemplos de cómo se inició la Cruz Roja, de cómo se inició, para algunos que os parezca interesante esto, ¿no? Cómo se inició uno de los primeros colegios para niñas en Chicago con Moody, con el predicador Moody, que decían en aquel tiempo que, bueno, que las niñas y las mujeres, que eran estúpidas, que eran menos inteligentes que los hombres y todo eso. Y Moody dijo, no, las niñas y las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres porque han sido creadas a la imagen de Dios. Entonces nosotros vamos a crearle un colegio para ellas, ¿no? Y así surgió el seminario de Moody en Chicago. Muy interesante. Y quiero daros una historia más que me parece increíble. William Carey, como sabéis muchos de vosotros, un misionero a la India, el cual pues hizo no solamente un proyecto evangelístico enorme, sino que fue uno de los pioneros en abolir lo que era el sistema del satí, o dicho en otras palabras, cuando quemaban a las viudas junto a sus maridos muertos en la India. Vosotros sabéis que estaba esta costumbre antigua de quemar a las viudas con sus maridos y bueno, eso fue un desastre y William Carey luchó muchísimo contra eso y gracias a la presión que hizo William Carey y otras personas, pero especialmente William Carey, pues en 1829 en la India se abolió ese tipo de prácticas, ¿no? Así que, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros para impactar nuestra sociedad? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos usando nuestros dones y recursos para impactar la sociedad, mejorar la sociedad, para que ellos puedan ver el amor de Cristo a través nuestra? No sé, a lo mejor si puedes coser mascarillas, regálale mascarillas a todo tu bloque. Si puedes, no sé, hermano, si tienes más dinero de la cuenta, pues ayuda a un fondo de ayuda social, no necesariamente el nuestro, pero a otro, ayuda a alguna ONG en algún país desfavorecido que esté pasando por el coronavirus y que no tengan muchos recursos. Nosotros conocemos algunas ONG cristianas que de las cuales os podríamos facilitar la información, pero nosotros como iglesia, y ya lo vemos aquí el ejemplo en Hechos 2, tenemos que impactar el mundo. Y fijaros que en todo esto el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y fijaros que aquí se magnifica y se ve de una manera clara el papel de Dios trayendo a la gente, a su iglesia, a aquellos que habían de ser salvos. Y Dios está trabajando en la historia, Dios está obrando para que la gente pueda conocerle y pueda adherirse a su iglesia. Y como hemos dicho antes, no esto a expensas de que la iglesia no evangelice o de que la iglesia no obedezca y no salga y no predique. No, sino que la iglesia estaba haciendo su parte, la iglesia estaba comentándolo con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo, con gente pobre en la calle, incluso también con gente de alto standing como los fariseos y los saduceos, gente como el Sanedrín, ¿no? Pedro y Juan ya les predicaban. Pero ahí en todo eso se ve las manos de Dios dirigiendo el esfuerzo evangelístico y se dice aquí de una manera muy clara, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor estaba añadiendo gente a su iglesia. El Señor estaba trabajando para que el mundo le conociera de una manera más real. Y de eso trata todo el libro de Hechos, ¿no? El esfuerzo evangelístico del Espíritu Santo a través de las personas, de todo aquello que el Espíritu Santo hizo para poder alcanzar al mayor número de personas.
Y tenemos, ante esto tenemos que concluir. ¿Qué estamos haciendo nosotros como creyentes individuales y como congregación para apoyar a nuestra sociedad, para ayudar a nuestra sociedad? Y no solo eso, sino como hemos visto antes, para perseverar en la doctrina, en la palabra, para perseverar en la comunión, para perseverar en la oración, para perseverar en la alabanza, para perseverar en sacrificar de nuestros recursos para poder bendecir a otros. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia, como congregación y principalmente, bueno, todos nosotros como individuos? ¿Qué estamos haciendo? Yo, de verdad, hermano, os digo, yo no soy un experto en eclesiología, no sé si algún día lo seré, pero yo quiero que nuestra iglesia cumpla este modelo. Y estamos trabajando, yo estoy trabajando, mi esposa está trabajando, el consejo estamos trabajando, los líderes estamos trabajando, para que nuestra iglesia, nuestra congregación, pueda ser fiel al modelo que el Señor nos presenta en Hechos 2, podamos ser al mismo tiempo simples, podamos volver a la simplicidad de saber que hacemos las cosas porque están en la palabra y no liarnos en muchas cosas periféricas y cosas que no tienen sentido, y al mismo tiempo en las cosas importantes, no solamente volver a lo importante, sino ser efectivos en aquello que es importante. Y os pido, por favor, que nos apoyéis en eso, de verdad, que queremos llegar ahí, queremos ser lo más bíblico en este sentido posible. Y tú, hermano, ¿qué estás haciendo por tu parte? Porque recuerda, la iglesia no es un templo, no es un local, somos nosotros, cada uno de los individuos. ¿Qué estás haciendo tú para que tu sociedad sea cambiada, para que tú crezcas más a la estatura de Cristo, para que tengas comunión con los demás y para que puedas alabar al Señor en oración? ¿Qué estás haciendo tú? Y quería dejaros con esta reflexión y espero que el Señor use esto pues para cambiarnos, transformarnos, y que después de este tiempo de coronavirus y que nos dé tiempo para pensar en casa y reflexionar sobre estas verdades, pues espero que el Señor nos ayude a volver cada vez más a la simplicidad, a seguir enfocándonos en lo importante y ser muy efectivos, pero en aquello que realmente importa. Que el Señor os bendiga mucho, hermano.